embarazada, me prostituía y me dejaba. Me la pedía para jugar y él realmente se la llevaba para abusar de ella. Entonces llegó un momento que yo decía, bueno, pues nada más es mi hija. No, te voy a golpear hasta que Hasta que se venga. se muera el bebé. ¿Golpeó con algún objeto? Es ¿Con a puño cerrado, o sea, puños? él siempre fue de patadas, puño cerrado, revolcadas y cosas así. No sé qué pasó, pero el chiste es que el niño tenía 3 años y se cayó. Se cae y todo esto de aquí se le abolla. Lo más seguro es que no sobreviva. Y engañé a mi esposo. Lo engañé. Entonces descubro que otra vez usaron de mi hija. Entonces también descubro que mi esposo me es infiel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo. El día de hoy, antes de comenzar con esta historia, me gustaría presentarles un escenario. Ustedes lo van a pensar en casa, yo se los voy a ir describiendo. Imagínense que le dan la confianza a una persona de entrar a su casa, de convivir con su familia, incluso con sus hijos. Pero después de tiempo se dan cuenta que esta persona rompió con su confianza. Y no solo eso, sino que también afectó a su familia de una manera que no se puede, la rompe y no se puede volver a reconstruir, ¿no? Se podrá reconstruir esto que se rompió. Para ello está aquí nuestra invitada del día de hoy, muy especial, que nos va a contar no solamente cómo es atravesar por un episodio difícil y complicado con los hijos, sino con toda la vida, ¿no? Desde un abandono hasta una vida en la adicción, para después conocer al amor de su vida. Y no solamente al amor de su vida en carne, sino, ya no les voy a contar más, mejor les voy a presentar a Adriana Rafael. Muchas gracias por estar acá, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues más que nada, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Muchas gracias por estar acá. Adriana, antes de comenzar a contar como esta historia y todo lo que pues tienes para contarnos, Ujú. me gustaría que la gente te conociera un poquito más y que nos pusieras en contexto de quién es Adriana. Bueno, pues Adriana, nació en San Luis Potosí. Prácticamente desde bebé me trajeron a radicar aquí a lo que viene siendo Monterrey. Y pues aquí viví mi niñez, mi adolescencia y pues ahora sí que mi vida de adulto ya en Sí. en este lugar. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue, creo que muy acelerada, prácticamente desde que tengo uso de memoria, de 6 a 12 años. Yo recuerdo que vivía con mis papás biológicos, pero en esos años pues yo veía mucho a mi papá en las borracheras, golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros como sus hijos, nos castigaban, nos limitaban la comida. Entonces pasa el tiempo y yo creo que llegó un momento de cansancio para mi mamá y tomó la decisión de, pum, dejarlo. Y lo deja y mi mamá pues rehace su vida con otra persona. A los 12 años, yo tenía 12 y mi mamá se junta con un señor y pues sí, ¿verdad? Al principio siempre pues nos veía bien el señor, nos trataba muy bien, nos traía pues el sustento, ¿verdad? Claro. Pero ya de ahí, pues como todo, ¿verdad? Entras en la adolescencia y ves cosas que tal vez no son de tu agrado y empiezas a vivir una atmósfera que, pues dices tú, esto no me conviene, No está bien, no está ¿no? bien y resultó que me salgo de mi casa a los 12 años y pues empiezo a vivir pues prácticamente en casa de amigas, en las calles, eh, haciendo pues cosas que no eran aptas para una niña de 12 años. Antes de que salieras de tu casa, que en este transcurso de que ya no estabas tu papá
con ustedes. ¿Cómo fue esa vivencia? Con mis papás. Sí. Pues más que Bueno, mejor nada, dicho, con tu mamá. pues mi mamá llegó en un momento que, en cierta manera, cuando estás en el mundo, ¿verdad? Pues prácticamente no es lo mismo, no tienes el mismo calor de una mamá, se enfocan en otras cosas, y prácticamente pues en cierta manera tenía muchos problemas con mi mamá. Llegó en un momento que, pues sí, ¿verdad? Como no nos llevábamos tan bien, pues llega en un momento que se separan mis papás y a mí me abandonan en una casa. Y recuerdo que en ese entonces pues yo le decía a mi mamá, ¿verdad? Que yo me quería regresar con ella. Entonces yo recuerdo que mi mamá me dijo, cuando yo regresé, ¿verdad? Me dijo, no, tú para mí ya estás muerta, entonces yo ya no tengo hija. Entonces, en cierta manera, pues escuchar esas palabras a los 12 años, pues marcan mucho tu vida, De tu marcan. propia madre, ¿no? Sí, claro, más que nada de tu propia madre y fue ahí donde, pues yo creo que empezó muchos procesos en mi vida, me dejan en esa casa y prácticamente yo ya no vuelvo a ver a mi mamá ni a mis hermanos. Y pues en esa casa donde yo estaba, pues hubo mucho intento de violación, cosas así que se querían sobrepasar conmigo. Y llegó en un punto que dije, pues voy a buscar a mi papá. Y sí, mi papá fue y entre comillas, me rescató, pero pues yo creo que no fue la salvación que yo esperaba, porque fue que yo voy con mi papá y mi papá pues como siempre tomaba, pues no me prestaba la atención y mejor decidí alejarme de mi papá y buscar pues como quien dice en las calles, Por tu propia cuenta, por ¿no? mi propia Sobrevivir cuenta. por tu propia cuenta. Sí, ahí fue donde yo empecé prácticamente a vivir en la calle. Recuerdo que a veces pedía asilo con las amiguitas, un día sí, un día no. De repente me quedaba en las plazas a dormir. Así transcurrieron hasta los 13, 14 años. Sí, 13, 14 años. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil porque prácticamente yo ya empezaba a conocer personas, tenía que a veces quedarme con personas a pasar la noche para poder tener un techo donde dormir. Y ya cuando llegó el tiempo de los 15 años que yo cumplí, recuerdo que a una amiga bueno, no una amiga, una conocida me dice, porque yo rentaba un cuarto. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te invito a trabajar en Nuevo Laredo. Perdóname. Dices que rentabas un cuarto, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo le hacías para pagar este cuarto? Pues en ese entonces yo me recuerdo que trabajaba de mesera en un restaurante Ya. allá en el centro y a veces me iba a vender focos, a volantear, prácticamente buscaba trabajos así para Como poder, rápidos, ¿no? sí, para tener pues ahora sí que el día al día. Ajá. Y ya cuando me voy a rentar yo sola, me dice una vecina, me dice, oye, ¿sabes qué? Te invito a Nuevo Laredo, mira, ya se ganan dólares y pues te va a ir bien. Entonces yo a los 15 años yo dije, bueno, pues vamos a darle a ver qué Ujú. pasa. Y sí, nada más que pues en cierta manera, aunque sí estaba como que viviendo un ámbito de las calles y cosas así, en cierta manera mi mente sí como que estaba cerrada, no tenía tanta malicia, por Ujú. decirlo así. Entonces llegó a Nuevo Laredo y allá se llama la zona de tolerancia. Y llego y mi sorpresa fue de que, porque ellos me decían que era un restaurante familiar, Ya. un restaurante y nada, cuando llegamos a la zona de tolerancia, pues me di cuenta que había muchas cantinas, o sea, muchas así. Entonces llega un momento que llego al lugar y en cierta manera el escenario fue otro, no era un restaurante familiar. Había, pues ahora sí como quien dice, era tubos donde bailaban table dance y cosas así. Entonces yo así me quedé como que, "Ay, ¿qué estoy haciendo aquí?". Te llevaron con engaños. Sí, con engaños, porque me decían que era un restaurante, entonces yo dije, bueno, pues es un restaurante familiar y no era así.
era un table dance lo que era ahí. ¿Y Y es, cuál fue tu primera impresión al llegar a este lugar? pues fue así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, no era lo que yo esperaba. Ajá, ¿Qué voy a hacer aquí? no fue lo que me ofrecieron, ¿no? No. Entonces ya me dice la chava, dice, ¿sabes qué? Mira, pues ahí hay ropa, te tienes que cambiar, tienes que tomar con los clientes, tienes que bailar con los clientes, tienes que desnudarte y ellos te van a pagar. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y sí, en cierta manera, en ese momento el enemigo fue muy astuto porque esa noche yo recuerdo que yo tomaba con las personas y bailaba con las personas y sí, ese día recibí mucho. ¿Ya empezabas a tomar Sí, anteriormente? sí, ya empezaba yo a tomar prácticamente, o sea, sí tomaba, pero ya en ese entonces fue como que empezó ahí más, Más. más, más. Entonces yo recuerdo que ese día, pues me fue muy bien. Entonces regreso a Monterrey y prácticamente que Perdóname, ¿fue solamente por una noche? fue Un fin de un fin de semana. semana. ¿Y te acuerdas cuánto ganaste en ese fin de Sí, yo semana? me acuerdo que en ese entonces eran 3,000 pesos en dólares y dices tú, te fue bien. Wow. Entonces recuerdo que me llamó la atención, en cierta manera sí, sí me llamó la atención. Y me dijeron, ¿vuelves otro fin de semana? Y yo, sí, regreso otro fin de semana. Pero ya en otro fin de semana que yo regresé fue cuando ya como que mi vida dio un giro. Yo regreso ese fin de semana y es ahí donde yo conozco al papá de mis dos hijos. Y entonces lo conozco y me empieza a hablar bonito y ¿cómo ves? ¿Te gusta este trabajo? Y yo, pues no. Dice, ¿cómo ves? Te juntas conmigo y hacemos una vida juntos. Pero él pensaba que yo tenía 18 años, no pensaba que tenía 15 años. 15. Entonces me Era dijo, un cliente. era un cliente, y lo dije, bueno, va, tomo la decisión de juntarme con él y me junto y empezamos a tener una vida juntos y me embarazo la primera vez, pero cuando yo me embarazo, por el tipo de ambiente donde él me había conocido, fue que empezó a haber problemas, porque a pesar de que él sabía dónde yo trabajaba y todo eso, él pensaba que al momento de sacarme de trabajar yo iba a seguir con lo mismo y en realmente pues no era así. Entonces yo me embarazo y él me dice que no es su hijo. Y yo le decía, sí es tuyo, porque no he estado con alguien más que contigo. A pesar de en el ambiente que yo estaba, o sea, yo estaba 100% segura que Sí. era, Porque en ese entonces, antes de conocerlo a él, el trabajo nada más era de bailar y tomar, ¿no? sí, nada más, o Sí. sea, no era de tener sexo con los clientes, nada Ujú. más era de bailar. Entonces ya salgo embarazada y me acuerdo que él me decía que no. Entonces yo tenía, ya creo ya 2 o 3 meses y me dice, no es mío y pues sabes qué, si tú no lo abortas, o no lo abortas, pues yo te voy a golpear Hasta que se venga. hasta que se muera el bebé. Y prácticamente yo recuerdo que en ese entonces él me golpeó y me llevaron al hospital y me acuerdo que me hicieron un eco y se veía el bebé. Entonces me dijo la doctora, pues es un niño, recuerdo que era un niño. Y cuando ya salimos del hospital me dice, pues no lo vas a tener y te vas a tomar unas pastillas porque acuérdate lo que te dije, si tú no lo haces, yo te lo voy a hacer a ti. Entonces sin mi ignorancia, pues dije, va, me tomé unas pastillas y prácticamente pues sí, perdí al Al bebé. bebé. Pasó el tiempo, pues yo seguía con él porque pues prácticamente me sentía sola, no tenía mamá, papá, hermanos. En ese momento era como Entonces, quien dice su familia, ¿no? sí, sí, él era como que todo para mí en ese entonces. Me embarazo nuevamente, me embarazo de la niña, pero en ese entonces, él nunca me llevó a consultar, nunca me hizo un eco, nunca supimos en realmente si iba a ser niño o niña. Prácticamente yo llevé mi embarazo, o sea, sola, sin medicamentos, sin nada.
Pero en ese entonces yo me drogaba mucho, yo ya empezaba a drogarme porque yo veía que él se drogaba y me llamaba la atención. Entonces, como quien dice, me dijo, ¿quieres probar? Y yo, sí. Entonces, todo el embarazo de mi hija, yo me drogué, droga tras droga, droga tras droga. Llegó en un momento que como teníamos que drogarnos, yo tenía que prostituirme para poder seguir comprando droga. Embarazada, me prostituía y me drogaba. Entonces, Pero llegan, él sabía, o sí, sea, él estaba como sí, consciente. consciente de Ajá. todo lo que estaba Sí, pasando. porque él me decía, vete otra vez a donde estabas trabajando y sacas dinero y ya lo que ganes, pues nos seguimos. Y yo, pues va. Entonces llega en un momento que llega el tiempo de que nace mi hija y me acuerdo que un día, ahí yo creo que fue cuando Dios empezaba a hablar a mi vida, porque yo recuerdo que como nunca me chequé, me acuerdo que el papá de ellos me decía, mira, vamos a mirar al cielo y vamos a preguntarle a Dios qué vamos a tener, si niño o niña. Y yo le decía, bueno, ándale. Y miramos los dos al cielo y dijimos, Señor, mándanos una señal, ¿qué es lo que va a hacer? Y terminando de decir esas palabras, como estábamos en Soriana, nos metimos por el estacionamiento y nos encontramos un conejo rosa. Entonces ahí nos dimos cuenta que iba a ser una niña, porque nos Wow, habíamos encontrado un un conejo conejo rosa. rosa. Entonces ya llegó en el momento que yo tenía que tener a mi bebé y me acuerdo que él me dijo, vamos, te llevo al hospital y aquí te vas a quedar, te van a atender, no te asustes, yo aquí voy a estar afuera. Estamos hablando que ya tenía yo 16 años. Y me acuerdo que me metí al hospital y tuve a mi bebé. Y cuando salgo ya de recuperación, yo les digo, pues háblenle al papá de mi bebé. Y me dice la enfermera, me dice, es que aquí no hay nadie. O sea, la persona que vino contigo se fue y no ha venido. Y yo, ¿cómo que no está afuera? Me dijo, no. El día que tú te aliviaste, él vino, te trajo y se fue. Entonces yo llegó en un momento de desesperación porque yo nunca tuve ropa para mi bebé porque no sabía qué era. Nunca compré pañales, biberones, o sea, nunca me preparé. Entonces yo me acuerdo que ese día como que entré en depresión y yo le decía a la enfermera que pues yo tenía que salir, ¿verdad? Entonces me dice la enfermera, mira, no puedes salir porque como eres menor de edad, no te puedo entregar a tu bebé. Entonces tu bebé aquí se va a quedar y tú sales y pagas el hospital y te damos el bebé. Y yo dije, no, yo no me puedo salir sin mi bebé. Entonces, como yo no tenía nada de accesorios de mi bebé, me acuerdo que yo me paré en una ventana y miraba afuera y yo me acuerdo que le dije a Dios, le dije, Dios mío, ayúdame a sacar a mi bebé del hospital. Ayúdame a salir para poderles pagar. Eso fue lo que yo le decía a Dios y en la mañana siguiente me acuerdo que llegaron unos hermanos de la iglesia y eran 3 camas que estaban así y me acuerdo que los hermanos directamente fueron hacia mi cama y me dijeron, ¿qué tienes? Y yo le dije, yo tengo una niña. Y lo me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Dice, ¿es una niña la que tú tuviste? Le digo, sí. Dijo, sí sabes que traemos ropa y toda la ropa es de niña. Y yo me quedé, ¿en serio? Y me dice, sí. Entonces prácticamente ahí Dios obró, me regalaron una bolsota de ropa de bebé de niña, me regalaron unos monos de peluche, biberones, pañales, prácticamente todo lo que yo no compré, Dios me lo regaló en ese momento. Wow. Entonces pues yo decía, bueno, ya tengo ropa, ya tengo todo, bueno, ¿y ahora cómo voy a salir? Y me acuerdo que me dijo la enfermera, dijo, te voy a ayudar. Dijo, te voy a dejar salir, pero no vas a sacar el nacido vivo. El nacido vivo aquí se va a quedar. Yo dije, sí, no importa, yo después vengo y pago, pero yo quiero llevarme a mi bebé. Me dijeron, bueno, va, aquí te conseguimos ropa, porque yo no tenía ropa, prácticamente como llegué, o sea, mis cosas la desecharon. Me consiguieron ropa, salí con mi bebé, salí con mis O bolsas. sea, saliste con tu bebé, pero porque la bebé salió bien, o sea, Sí, a pesar de las drogas que habías consumido, no tuvo ninguna... no, no, hasta eso Dios obró porque prácticamente desde, yo creo, la primera semana que yo empecé mi embarazo hasta el final, o sea, era tras droga.
cerveza, cigarro, o sea, y no estábamos hablando que era un gramito de droga, yo consumía piedra, era piedra y cocaína lo que yo consumía, y a pesar de las grandes cantidades que mi cuerpo recibía, mi hija, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, ¿era diaria la droga que Sí, consumías? era diaria, era de, por decir, de las 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. O sea, se acababa mi droga, ya no había, órale, ve y vete con un cliente, consigue dinero, vuelve a comprar, te la consumías, te la acababas y vuélvete a regresar. Y así era todo el tiempo. ¿Y los clientes que sabían que estabas embarazada antes de que se te notara, les decías no? No, no les decía, pero ya cuando se daban cuenta, literal, nada más era como que no tener relaciones, pero sí estate aquí conmigo para platicar o seguirnos drogando y Ajá. así. Hasta eso, pues bueno, yo siento que era Dios el que me guardaba en ese momento. Wow. Entonces, Entonces, pues sí, cuidó demasiado a tu niña sí, también, porque no eran desvelos mal pasadas, porque me imagino sí, que tampoco comías no, bien, no comía, eran droga, alcohol, sí, alcohol y sí, relaciones sexuales. sí. Wow. Sí, de hecho, mi hija pesó cuando nació, todavía recuerdo, ella pesó 2,600. Pero Pero todo salió bien con sí, ella. sí, todo muy bien. Creció, pues hasta ahorita ha crecido muy bien y todo. Entonces Entonces, sales y después, yo así como que dije, bueno, me voy a salir, voy a ir con el papá de ellos, pues para que lo conozca. Dije, no voy a ser tan mala. La llevo y le digo, mira, esta es tu hija, yo ya me voy, yo me voy a regresar, porque me abandonaste, me dejaste, y me dijo, no, perdóname, que mira, vamos a hacerlo por la niña, yo quiero estar contigo. Dije, bueno, ándale pues. Me regresé con él, igual, como no, como dice, no guardé cuarentena, me embaracé muy rápido, me vuelvo a embarazar y fue lo mismo, droga, alcohol, cigarro, fue lo mismo en el segundo embarazo. ¿y la bebé? Y la bebé, pues ahí prácticamente la dejábamos en su cunita y nosotros jugándonos y embarazada otra vez yo. ¿Y la alimentabas o cómo era? Fíjate que ahí fue cuando también yo creo Dios nos guardó porque yo me acuerdo que mi niña, como yo estaba en mi droga, me acuerdo que la tenía en un andador y le ponía galletas y juguitos y Gerber y ella solita comía. Llegó en un momento que ella, pues nosotros tan nidos que estábamos, ella empezó a comer papel y comió tanto papel que llegó como una semana que ella se quedó así tirada en la cama donde prácticamente moribunda, ¿sí? O sea, que no reaccionaba, pero nunca, pues en ese entonces, pues no la llevaba al doctor. ¿Pero qué Yo, hiciste cuando la viste pues así? yo nada más, en ese entonces, pues como dice, te inculcan imágenes, ídolos y todo, y yo me acuerdo que en ese momento yo le decía, tenía una imagen del Sagrado Corazón y yo le decía que cuidara a mi hija y cosas así, y pero bueno, yo sé que no era la imagen, sino era Dios, ¿verdad? Que hizo la obra, y prácticamente, pues se recuperó, o sea, nunca la llevé al doctor, literal, yo a mis hijos nunca los llevé al doctor. O sea, sola re- re- reaccionó. Sí, por decirlo así. Wow. Entonces, ya me embarazo de mi otro bebé, me vuelve a hacer lo mismo, y llega en un momento que yo recuerdo que mi niña ya tenía como 1 año y mi niño pues tenía meses. Recuerdo que tanto era eh, el ambiente de la droga, que se acabó lo que traíamos para consumir y llegó en un momento que él me golpeó, hasta prácticamente esto de aquí me abrió y yo recuerdo que como pude saqué a mis 2 bebés y me fui porque en ese momento pues estábamos en Nuevo Laredo. Y recuerdo que salí toda golpeada con mis 2 hijos y me paré en una esquina y le dije a un señor, le dije, ¿me ayuda? Y me dijo, ¿y cómo te ayudo? Y yo le dije, cómprame un boleto porque yo me voy para Monterrey. Pero tú ibas bajo los influjos, Sí, ¿no? sí, todavía, loca, pero golpeada, pero pues yo en ese momento traía a mis bebés, porque sí me había golpeado muy feo.
¿Te golpeó con algún objeto o con A puño cerrado, o sea, él puños? siempre fue de patadas, puño cerrado, revolcadas y cosas así. Y me acuerdo que ese señor me compró un boleto y me regresé aquí a Monterrey. Yo regreso a Monterrey golpeada, con mis dos bebés, y recuerdo que llegué al restaurante donde yo trabajaba. Y prácticamente me auxiliaron, me dieron dinero para yo regresarme. En ese momento yo sabía dónde vivía mi papá. Me voy con mi papá, a vivir, me recibe un tiempo, pero prácticamente como mi papá siempre tomaba, yo dije, no, no me sentía a gusto. Entonces me regreso con mi mamá, busco a mi mamá me recibe, pero mi mamá me dijo, pues tus hijos comen, ¿qué vas a hacer? Entonces, prácticamente como yo conocía lo más rápido la La institución, situación. dije, bueno, aquí voy a dejar a mis hijos y yo me voy a ir a trabajar los fines de semana. Entonces, yo los fines de semana me iba otra vez a las cantinas, tomaba con los clientes, pero ya como ya sabía de la prostitución, pues me prostituía. ¿Pero te ibas otra vez hasta Nuevo Laredo No, o ahí mismo, aquí mismo en aquí Monterrey? mismo en Monterrey. Ya juntaba mi dinero y ya me regresaba el fin de semana, les compraba a mis hijos y todo. Pero llegó en un momento que como que mi vida la sentía vacía, como que no le hallaba sentido. Y yo decía, no puedo estar sola, necesito al papá de mis hijos. A pesar de que él me golpeaba y me hacía lo que hacía, yo sentía que él me Que lo hacía falta. necesitabas. Ajá, y llegó en un momento que lo contacto y me dice él, pues mira, yo estoy en México. ¿Tú dónde estás? Y yo, pues en Monterrey. Dijo, pues yo estoy en México, si quieres te mando para que te vengas a México y pues aquí hacemos una vida juntos. Pero ya cambiaste. Sí, te prometo, mira, ya cambié, ya todo va a ser diferente. Y pues ahí voy yo, de sonza otra vez. Me voy con él a México, empezamos a vivir un tiempo, pero como él se dedicaba en México, él se hacía pasar por ministerial y estafaba a la gente, les cobraba cuota Ya. a los puestos. Entonces, como él siempre seguía tocándose, pues llegó en un momento que él, como dicen, ¿verdad? Se paniqueaba y cuando yo me regreso con él, él me deja en una casa. Esa casa era de 3 pisos. Y él me decía, no salgas, porque si tú sales, te van a robar a un niño. Entonces, aquí se roban a los niños, tú no vas a salir. Y yo decía, no, pues no salgo. Y me decía, bueno, yo cada 15 días o cada semana vengo y te dejo dinero y ya te compro el mandado, pero no salgas. Y yo decía, ah, no. Entonces él llegaba cada semana, me compraba mandado y llegaba y ya era sábado, ya sabía que él tenía que llegar y comprábamos de comer, los niños, su ropa y drogábamos. Entonces ya cada fin de semana lo esperaba para seguir con el mandado y seguirnos drogando. Drogando. Estamos hablando que ya era de los 15 a los 18, 19, yo seguía drogándome. Entonces llega en un momento que, como él se desaparecía mucho tiempo, llegó en un momento que él nos dejó como 15, sí, como más de 15 días que él no venía. Entonces yo no tenía que darles de comer a mis hijos. Y yo recuerdo que me salía hacia las tiendas y pedía fiado. Pero como ya se iba subiendo mucho la cuenta, me dijo, señora, ya no te puedo fiar. Entonces le hablo y le digo, oye, necesito que vengas porque yo tengo que pagar la tienda y necesitamos pagar. Sí. Me acuerdo que él llegó y como la casa era de 3 pisos, prácticamente arriba era la cochera, bajabas una rampita, era la cocina, bajabas 3 escalones, eran los cuartos y luego ya el sótano. Me acuerdo que ese día él llegó y era tanto el tiempo que nos dejó, empezamos a discutir. Oye, es que mira, ¿por qué me dejaste los niños? Era tanto la discusión que nosotros teníamos que nuestros 2 hijos iban, como estaban, la niña tenía 4, el niño tenía 3, ellos Empezaban a iban, caminar, ya ajá, caminaban. ya caminaban, ellos iban bajando una rampita. No sé qué pasó, pero el chiste es que el niño tenía 3 años y se cayó. Se cae y todo esto de aquí se le abolla, como una pelota de fútbol, ¡pa! Se le metió. Oh, Entonces yo me acuerdo que él me dijo, pues llévala a la similar, y yo, pues sí, porque yo ignorante de esas cosas, pues dije, pues a la similar. Lo llevo a la similar y me dice el doctor, dice, muchacha, esto no es que te voy a dar una pastilla o algo así. Dije, entonces, dijo, no, muchacha, esto es una operación. Dijo, ¿sí ves cómo trae la cabeza tu hijo?
¿Cómo estaba el niño en ese En momento? ese momento él estaba tranquilo, no hablaba ni nada, o sea, quietecito. ¿No lloraba? No, no lloraba. O sea, él como si no le hubiera pasado nada. Entonces ya me muevo yo, consigo un carro y lo llevo a un hospital. Y me dice, en el hospital me dice el doctor que sale, me dice, oye, ¿y ya vomitó sangre tu hijo? Y yo le digo, no. Y al momento que dice el doctor, ya vomitó sangre, el niño empieza a vomitar sangre. Entonces yo fue como que ya como que me cayó el 20 y yo dije, ¿qué está pasando? Y me dice el doctor, dice, ¿sabes qué? Dice, esto es una operación, te voy a trasladar a otro hospital porque el niño va grave, porque ya vomitó sangre. Dijo, esto es grave. Me trasladan hasta México a un hospital y llego al hospital y yo recuerdo que al niño como estaba chiquito lo amarraron de la cunita. Entonces mi niño en ese momento hablaba y me acuerdo que él decía, porque veíamos mucho nosotros una serie muy conocida de House, y él decía, House, ven a salvarme, House. Entonces yo decía, ahora el niño habla, o sea, está bien. Entonces ya me pasan con el doctor y me dicen, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, no, pues tengo 19. Y lo me dijo, ¿sí sabes la magnitud del el problema que tiene tu hijo? Y yo no. Dijo, bueno, te explico. Dijo, el cerebro, dijo, los huesitos se le quebraron. Y como el huesito se quebró, el cerebro lo está comprimiendo. Entonces, él necesita una operación, pero así te lo digo, el niño no va. Lo más seguro es que no sobreviva. Entonces yo me quedé así como que, ¿cómo? Entonces me dijo el doctor, dijo, en lo que tú creas, pídele. Entonces fue como que un bote de agua fría que me echaron y yo decía, pues bueno, pues entonces, pues voy a pedirle a Dios. Y me acuerdo que en el hospital estaban unos hermanos tocando la guitarra y cantando. Yo recuerdo que traía un rosario, pero yo literal agarré el rosario y lo aventé. Y me postré y le dije yo a Dios directamente, yo mirando al cielo, le dije, si mi hijo va a quedar mal, llévatelo. Pero si mi hijo va a estar bien, déjamelo. Pero si no, llévatelo. Yo no quiero que él sufra. Entonces, hago yo así la oración, sale el doctor y me dice, ¿sabe qué? Ya vamos a empezar la operación. Y yo, sí, sí, está bien. Entonces pasa la operación, sale el doctor y me dice, bueno, mira, pues el niño ya salió. Al parecer todo bien. Dijo, pero hay una pandemia, hay como una bacteria y el niño no puede estar aquí. Entonces, ahorita a las 6, 7 de la mañana te dan la alta y te llevas a tu hijo. Entonces me dijo, nomás una cosa sí te voy a decir. Le dije, sí. Dijo, tu hijo va a convulsionar, tu hijo no va a hablar bien y tu hijo no va a quedar bien. Entonces yo me decía, te acabo de decir, Señor, que si no me lo vas a dejar bien, pues mejor te lo hubieras llevado. Pero yo en ese momento no veía el propósito que Dios tenía conmigo. Claro. Entonces pasa el tiempo, me entregan al niño, pero para esto hacen una investigación, porque como fue en México y como el niño se cayó, en cierta manera allá es muy sonado que golpeas a los niños Sí. y todo eso. Perdóname, Entonces, ¿cuánto tiempo duró el niño en el hospital? ¿La cirugía y todo eso? ¿La prácticamente un operación? día, por Un decirlo día. así, un día. Ya. Me mandan al ministerio y me dicen que qué había pasado. Y ya les empiezo a explicar que el niño se cayó y todo. Dice, bueno, ¿y el nacido vivo? Y yo le digo, es que no lo tengo. Dijo, si sabes que es un delito lo que tú tienes, que no tienes el nacido vivo, ¿cómo me compruebas a mí que es tu hijo? Y yo, pero si es mi hijo. Y él me dice, sí, pero a mí ¿cómo me lo compruebas? Entonces yo me acuerdo que me pasaron con una trabajadora social, le expliqué que pues yo no tenía el nacido vivo y me dijo, tú no te preocupes, yo te ayudo. Mira, ya tú sales ahorita por esta puerta y ya, síguele derecho, no voltees. Entonces prácticamente ahí también vi la mano de Dios, que Dios obró para que no me quitaran al niño porque no tenía papeles. Me dan el niño, empezamos llegamos a la casa y me dice el papá de mis hijos, dijo, bueno, ya salió el niño, no hay para las medicinas, te vas a trabajar allá, a donde tú ya sabes, porque el niño necesita medicina. Pero él no. No,
O sea, él era como de que yo cuido a los niños y tú te vas. Es tu responsabilidad Ajá, traer el sustento, ¿no? prácticamente él, como dicen, él era, como por decirlo así, vivía de las mujeres. Mm. O sea, él era así. Entonces, pues yo me sigo yendo a trabajar, saco para las medicinas, para la droga, comida y todo. Pero yo llegó en un momento que un día, yo me fui a trabajar y el niño prácticamente, pues sí, el niño no hablaba. O sea, el niño nada más se quedaba sentadito en un lugar, pero él no hablaba. O sea, no veíamos un cambio en él, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que un día yo me fui a trabajar y ya iban a ser como la 1, 2 de la mañana. Y me acuerdo que él va a donde yo trabajo y me ve que yo estoy con un cliente tomando. Y como que él al drogarse se alucinaba o no sé, no veía las cosas. Me acuerdo que me dijo, te voy a matar ahorita que salgas. Porque pensó que le estaba engañando. Sí. Y yo decía, pero yo por dentro de mi mente decía, pues si tú eres el que me estás mandando, o sea, Claro. tú eres el que me tienes aquí, pero o sea, literal me dijo, ahorita que salgas te voy a matar. Entonces yo me acuerdo que yo dije, no, si salgo ahorita me va a matar este. Entonces yo me salí por otro lado y me escondí y esperé a que él se fuera. Entonces llega en un momento que digo, bueno, ya amaneció. Yo literal me quedé, o sea, yo vi que se fue y yo me regresé otra vez Ujú. a donde estaba. Entonces ya en la mañana me espero y le hablo por teléfono. Le digo, ¿dónde estás? Y le me dice, aquí. Y le digo, bueno, voy para allá. Pero cuando yo regreso a donde estaba, él ya no estaba. Pero en la llamada lo escuchaste Sí, tranquilo, normal. tranquilo, pero ya no estaba. Él ya se había llevado a mis hijos. Entonces llegó en un momento que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Entonces vuelvo a ir otra vez a los policías y le digo, es que ¿sabe qué? No encuentro a mis hijos, el papá se los llevó y mi hijo, ¿y sabes que México es muy grande? ¿Dónde los vamos a buscar? ¿Tienes algo donde justifiques que son tus hijos? Y yo no. Y literal otra vez, mejor ni le muevas, porque tú vas a salir perjudicada. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer sin mis hijos, yo sola, sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin nadie? ¿Qué voy a hacer? Entonces llegó un momento que me dijo una señora que pues me conocía, me dijo, mira, ¿sabes qué? Dijo, te voy a dar dinero, regrésate a Monterrey. Y yo, ¿y mis hijos? Pues olvídate de tus hijos. ¿Dónde los vas a encontrar? Entonces yo me regreso a Monterrey y cuando yo me regreso aquí a Monterrey, pues lo que prácticamente sabía hacer, tomar, drogarme. Llego a la cantina y empiezo a lo mismo. Ya mi vida ya no tenía sentido. Pero ¿qué pensabas de tus niños en ese momento? Que mi vida no tenía sentido. Eran, tomaba y como que me imaginaba que iba a despertar y los iba a ver a mi lado. O veía así a los niños en las calles. Y yo decía, ay, mira, un día voy a ver a mi hijo otra vez. Pero siempre me imaginaba que yo algún día los iba a volver a ver. ¿Te empezaste a arrepentir de algo en ese entonces? Sí, ¿De qué? de que si tal vez yo hubiera tomado otras decisiones en mi vida, tal vez si yo hubiera aguantado la vida que llevaran mis papás, yo creo que no hubiera pasado lo que yo pasé. Eso es como que yo decía, bueno, tomaba y me decía, bueno, me voy a despertar y esto es un sueño y esto no pasó y no viví esto y va a ser diferente. Y no, yo sentía que el tomar me iba a hacer olvidar las cosas, pero no era así. Al contrario, tomaba y me acordaba de muchas cosas, de todo lo que había pasado. Entonces llega un momento que pasa el tiempo, yo duré casi un año de no ver a mis hijos. Y un día, porque yo trabajaba de bailarina en
unos tables. Y un día yo salí de trabajar y me fui a una cantina que estaba en medio. Y ese día me acuerdo que era un 15 de abril de, del 11. Aquí lo tengo, sí, del 11. Un 15 de abril del 11. Yo entro así al bar y de repente veo un muchacho. Y veo un muchacho así a lo lejos y yo digo, ay, no, ese chavo me cae bien gordo. Pero yo, o sea, yo creo que el chavo ni me hacía en este mundo. Y yo volteé y le dije, ay, no me cae bien gordo. Pero era la primera vez que lo Era la veías. primera vez que yo lo veía. ¿Te cayó gordo la primera Sí, vez? la primera vez que lo vi, yo dije, no, 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 no. Y entonces pasó, entonces el 16 de abril, amanecer el 16, lo vuelvo a ver a él. Pero ya era como que el momento diferente, porque yo salgo de trabajar el 16 de abril y me dice un amigo, dice, oye, te voy a presentar un chavo, se va a sentar aquí en la mesa, no vayas a empezar con tus cosas. Y yo, ay, no, hombre, está bueno, hombre, siéntalo aquí, pero que me pague lo que yo tomo. No, sí, me te va a pagar, porque pues yo decía, pues yo quiero dinero para seguir drogándome. Entonces ya le hablan al chavo y cuando yo estoy así sentada, veo y digo, ay, ese chavo que me cae bien gordo. Y luego yo así como que, ay, y luego me dice, ah, mira, te presento a Francisco. Francisco, te presento a Adriana. Y yo, ah, hola, Francisco. Y de repente le digo, ah, pues siéntate. Pero como a mí me caía tan gordo, yo me paré de la mesa y me fui a bailar con otros. O sea, ahí lo dejé. Y me dice mi amiga, no seas así, porque mira, ¿cómo lo estás dejando solo a Francisco? Y yo, pues, ¿qué? Digo, para empezar no me está ofreciendo nada. Y ya, oye, el que digo eso, y luego me dice, ¿quieres que te compre algo? Y yo, sí, ¿qué tomas? Y yo me acuerdo que estaba tomando una media. Yo dije, me va a comprar una Tecate. No, me compró una media. Dijo, es que tú estás tomando media, pues te voy a comprar una media. Y yo dije, no, este chavo va a ser bien codo. Dije, no me va a querer pagar. Entonces ya empezamos a platicar y todo, yo le decía a él que pues yo tenía 2 hijos, que tenía tiempo que no los veía, y él me dice, ¿sabes qué? Dice, pues yo vivo con 2 mujeres. Y yo le digo, ay, mira, pícaro, vives con 2 mujeres. Y luego me dice, no, pero no te creas, dice, es mi mamá y mi abuelita. Y yo, ah, órale. Entonces ya ese 16 ya iba a amanecer, ya eran las 6 de la mañana y me dice, bueno, yo ya me voy. Y yo le digo, ah, te acompaño. Y luego me dice, pero voy a agarrar el taxi. Y le digo, no le hace, y yo te acompaño aquí afuera. Entonces me subo, me voy con él afuera y luego veo que él se sube al taxi y me subo con él. Y me dice, espérame, espérame, ¿tú a dónde vas? Y yo le digo, pues me voy contigo. Y le dice, que no entendiste que vivo con 2 mujeres. Y yo, pues no me importa, yo me quiero ir contigo. Como que cuando yo le digo, me quiero ir contigo, algo me impulsaba, como que algo me atraía de él y yo dije, me voy contigo. Después de caerte gordo. Sí, después de caerme gordo, le dije, yo me voy contigo. Dijo, bueno, órale, vámonos. Y me llevó a su casa. Y me acuerdo que llegamos ahí a su casa y su mamá me dijo, pues tú no eres la primera ni la última que trae mi hijo aquí. Y yo así como, a mí me vale. O sea, yo lo que quiero es dormir. O sea, era lo que yo buscaba. Paso la noche con él y literal hasta la fecha no me acuerdo si pasó algo o no pasó algo. Ya nos levantamos y le digo, bueno, pues pues ahí te ves, yo me voy a mi trabajo, tú te vas al tuyo. Porque literal yo trabajaba de este lado y en medio nos dividía el bar donde nos juntábamos y él trabajaba de este lado. O sea, yo era bailarina y él era mesero, pero En otro bar. en otro bar. Y al final de los turnos todos nos juntábamos en el bar del medio. Entonces yo le digo, oye, ¿vas a ir por mí? Y lo me dice, sí, ¿a qué hora sales? Yo, a las 2 de la mañana. Ah, bueno, yo voy por ti. Entonces vi que eran las 2 de la mañana y no venía. Entonces, como algo me hacía que yo tenía que estar con él. Entonces ya me voy a él y digo, oye, son las 2, no fuiste por mí. Y lo mejor, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Le dije, pues tú no fuiste, yo vengo. Dijo, bueno, ándale, ya vente. Y ya, total que me fui otra vez con él y ese día él me dijo, ¿sabes qué? Dijo, mira, ni tú ni yo, ¿cómo ves? ¿Vives conmigo? Y yo, sí. Y me dijo, ¿de veras? Le dije, sí, pero una cosa te aclaro. Le dije, yo no te quiero, no me gustas, o sea, no siento nada por ti. Si quieres, nomás para pasar la noche, pero yo por ti, o sea, no siento nada, no quiero nada. Yo voy a seguir trabajando lo mío, tú lo tuyo, pero ya salimos los dos y nos venimos a dormir. Ah, ok, está bien. Así fue el trato de nosotros dos. Pero pasó el tiempo y yo me acuerdo que él me decía, bueno,
vamos a hacer otra vez el reencuentro. A ver, ¿tienes hijos? Y yo le dije, sí, tengo 2. ¿No sabes dónde están? Dije, no, no sé dónde están. Entonces yo me acuerdo que él dijo, bueno, me voy a ir a trabajar. ¿Tú aquí te quedas? Y yo le dije, sí, yo aquí me quedo. Entonces yo recuerdo que me quedo y la mamá de él estaba haciendo de comer. Y me dice la señora, dice, siéntate, vamos a comer. Y yo le dije, ah, bueno. Y me dice la señora, me dice, oye, ¿sí sabes que mi hijo va a la iglesia? Y yo me quedé así como que, ah, chis, ¿cómo que va a la iglesia? Pues, Doble vida. ¿dónde lo encontré? Entonces me dijo, sí, mira, mi hijo iba a la iglesia, pero se alejó y todo eso. Mira, nosotros te podemos presentar a alguien, un Dios que para él no es imposible y cosas así. Y yo decía, "Ay, a mí no me hablen de Dios". O sea, él le contó tu historia a su mamá. Ujú, O sea, su mamá ya sabía quién eras tú y de dónde venías, dónde te prácticamente, conoció. ajá, Y fue cuando te llevó a vivir con él, fue a esa casa, ajá, con su mamá y su y su abuelita. abuelita. Entonces ya la señora, cuando ella me empieza a platicar de Dios y todo eso, a mí nunca se me olvida porque recuerdo que se me vino un olor diferente y yo le decía a la señora, ay, huele bien rico. Y luego me dice, ¿y sabes qué es? Y yo, no. Digo, ah, mira, es que es el Espíritu Santo. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? O sea, yo ni sé qué es eso. Entonces pasó el tiempo y ya me acuerdo que mi esposo me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo te puedo dar el plan de salvación y yo me quedé, ah, o sea que tú eres hermanito. Entonces me decía la familia de él, gánatela para Cristo, mijo. Y mira, yo le decía a mi esposo, no, 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 a mí no me andes con tus cosas de Dios porque yo a la iglesia jamás. Y me acuerdo que me dijo mi esposo, ándale, inténtalo. Yo dije, bueno, porque yo me acuerdo que en el ambiente donde yo estaba, había una muchacha que me dijo, mira, si tú te tatúas a la muerte te va a regresar a tus hijos. Pero te la tienes que tatuar y le tienes que servir y le tienes que adorar. Entonces, como llegó un momento de depresión, de desesperación, de yo querer tener a mis hijos, yo dije, va, órale, me voy a aventar, me la voy a tatuar y voy a adorar a la muerte. Pero no era el propósito de Dios, porque fue cuando mi esposo se quita como que la máscara y me dice, mira, soy cristiano. No Entonces, alcanzaste a tatuártela. no, gracias a Dios, no, jamás. Y a mi esposo me dice, mira, Dios te puede regresar a tus hijos, pero tienes que hacer un compromiso con él. Entonces yo dije, va, me voy a aventar. ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Ya estaba más perdida que nada. Entonces yo me acuerdo que yo me postré en un sillón y yo le dije a Dios, le dije, si tú existes, así yo le dije a Dios, si existes, haz que vuelva a ver a mis hijos. Si existes. Y yo te prometo que dejo la prostitución, dejo la droga, dejo el alcohol, dejo todo. Y yo voy a una iglesia. Pero si existes. De la nada pasó el tiempo y dice mi esposo, dice el Señor que dentro de 3 días tú vas a tener a tus hijos. Y yo me quedé así, de que tú estás loco. O sea, ¿de dónde? Si yo no sé dónde están, porque yo prácticamente no sabía dónde estaban. Y me dice, en eso, no sé cómo, yo creo el poder tan grande de Dios, sonó mi teléfono y me dicen, Adriana. Y yo, sí, soy yo. ¿Sí sabes quién habla? Y yo, no. Soy la señora Migdalia, la abuelita de tus hijos. Yo tengo tus hijos. ¿Sabes dónde están? Y yo, no. Tus hijos están en Veracruz. Dijo, pero tienes al día de mañana para venir por tus hijos. Si tú no vienes por tus hijos, se los voy a regresar a su papá. Así es que, corre tiempo. Entonces yo me levanté y yo dije, ah, sí eres real. Dije, Dios, sí Wow. existes. Entonces yo recuerdo que mi esposo agarró un dinero y me escribió una carta y en esa carta venía un pedacito del canto de Me dice que me ama de Jesús San Adrián Romero. Agarro el autobús y todo el camino de rumbo hacia Veracruz iba una hermana conmigo y predicándome todo el camino, todo el camino. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te perdona, todo lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. Llego a Veracruz, veo a mis hijos y fue un momento que no lo puedes comparar, esa emoción, o sea, tan grande después de tanto tiempo volver a ver a mis hijos. Me imagino que en el camino tú ya ibas muy emocionada, ¿no? Sí, yo ya quería que las horas pasaran rápido.
Y llegaste y los viste, ¿y qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo Mm. fue ese momento? Pues cuando los vi fue como que mi vida, como que si mi vida tuviera así una lucecita apagada. Y cuando los volví a ver después de un año, ¡pum! O sea, como que dije, wow, como que el alma volvió en mí, mi felicidad, todo, todo, todo volvió otra vez en mí. Y me acuerdo que agarré a mis hijos y ¿Qué y hicieron ellos? ¿Te vieron? pues sí se quedaron así como que, ¿quién eres tú? ¿No te reconocían? No, porque como el papá de ellos los llevaba con otra mujer y les había dicho que ella era su mamá. Entonces cuando ellos se quedan así, yo soy tu mamá, soy mamá. Entonces como que se quedaron así. Wow. Entonces yo recuerdo que ese día el enemigo empezó a trabajar porque me acuerdo que me dijeron, quédate aquí en Veracruz, mira, disfruta un día la playita con tus hijos. Porque para esto mi esposo me dijo, tú has hecho un pacto con Dios y dice Dios que tú tienes que cumplir lo que le prometiste a Dios. Entonces tú vas y recoges a tus hijos y te regresas, porque si tú te quedas puede pasar algo ahí en ese momento. Entonces yo me acuerdo que sí me dijo la tía de ellos, me dijo, quédate. Dijo, para que disfrutes la playa. Y yo me acuerdo que le hablé a mi esposo y le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a quedar un día. Me dijo, no, tú hiciste una promesa y tú te regresas. El primer camión, es que sale a las 2 de la mañana, no me importa, te regresas. No te quedes más tiempo, porque tú no sabes lo que va a hacer el enemigo ahí. Entonces me entró un temor y yo dije, no, sí es cierto. Agarré a mis hijos y me regresé aquí a Monterrey. Pasa el tiempo, yo empiezo a ir a la iglesia y todo. Llega en un momento que empezamos los dos a buscar de Dios como familia y empezó como que, bueno, le agradecí a Dios porque me había regresado a mis hijos. Pero fue cuando llegó en un momento tan difícil de mi vida que por eso siempre hemos dicho, ¿verdad?, que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Claro. Yo recuerdo que empezamos a ir a la iglesia, mi hija empezó a danzar desde los 6 años. Y yo me acuerdo que una vez se me ocurrió la grandísima idea de decirle a una hermana, ¿usted perdonaría una infidelidad? Y me dijo la hermana, no. Y yo le dije, sí, yo sí. Dijo, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, ¿qué tan difícil es perdonar? ¿Estás segura? Sí. Pues si Dios ya perdonó mis pecados. Dijo, bueno, ¿tú perdonarías? Sí. Entonces pasa el tiempo, nosotros vivíamos en un cerro y en ese cerro batallábamos mucho para que subiera el agua. Entonces ya mi hija ya tenía, creo que 7, 8 años tenía mi hija. Para este entonces, ¿ya vivías sola con tu esposo o no? Sí, Ya. ya vivíamos juntos, ya teníamos una vida como quien dice ya Ya. hecha. Entonces recuerdo que hubo un tiempo que mi hija se comportaba raro, callada, lloraba, no comía. Y yo le decía, pues vete a jugar. Y ella me decía, no. Yo, ándale, vete a jugar. Y me decía, no. Entonces yo notaba el comportamiento raro. Entonces llegó en un momento que, pues, no sé, intuición, no sé. Le hago una pregunta a mi hija, le digo, ¿por qué no quieres ir a jugar? Y ella me empezó a decir, mamá, es que el Lencho. Y yo, ¿qué te hace el Lencho? Dice, me agarra. Y yo, ¿qué? Entonces yo me quedé así como que dije, a ver. Entonces llegó en un momento que descubro que ese muchachito de 14 años abusaba de mi hija. Me la pedía para jugar y él realmente se la llevaba para abusar de ella. Entonces llegó en un momento que yo decía, bueno, pues nada más es mi hija. No. Entonces hago preguntas al más pequeño, en ese entonces eran 2. Y me dice mi niño que sí, que cuando ellos se iban a bañar, este muchachito le ponía su parte a mi hijo. Entonces fue un momento como que yo dije, mi mundo otra vez se cayó. Yo dije, entonces mis hijos van a pasar lo que yo pasé. Entonces llegó un momento que yo dije, no, yo lo voy a matar. Dije, lo voy a matar. Entonces en eso cuando yo quiero salir me dice mi esposo, me agarra de la mano y me dice, espérate, tranquila. Y yo, ¿cómo quieres que me calme? Estás hablando de mis hijos. Y a O los sea, dos. a los 2.
Y sí me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿tú qué vas a sentir si no son tuyos? No llevan tu sangre. Tú no sabes lo que yo siento. Tú no sabes lo que pasa por mi cabeza. Lo voy a matar. Y mi esposo, tranquila. La justicia tú no la vas a hacer. Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si yo le sirvo? ¿Por qué si yo predico su palabra? ¿Por qué si yo reparto folletos? ¿Por qué si yo hago para las cosas de Dios? ¿Por qué? Renegó de él, ¿no? Sí, sí renegué. ¿Cuántos años tenían los niños en ese entonces? Yo creo que mi hija tenía 8 y el niño 7 años. Estaban chiquitos. Y me acuerdo que en ese momento yo teníamos un tejabán porque en ese tejabán, ahí yo cocinaba en leña, mis hijos se dormían en una tablita, vivíamos mucha escasez. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, vamos a deshacer el tejabán. Dijo, y vámonos. Yo le dije, sí, nos vamos a ir. Dije, pero él me los va a pagar. Y yo me acuerdo que metimos demanda y todo, pero pues ahora sí que la ley no hizo nada. Entonces mi hija yo la veía callada, triste, ya no danzaba igual, ya no era lo mismo. Imagino que es una impotencia tan Sí, grande porque no solamente afectó a sus dos niños, sino que no se hizo justicia. no, no se hizo justicia. ¿Por qué? Porque en ese momento, como el muchachito era menor de edad, entonces pues no podía proceder. Entonces, en ese momento mi corazón se hizo duro. Yo empecé a ser fea, me volví otra vez a los vicios. Yo dije, no, yo no quiero nada con Dios. Nada, nada. Hermana, no. Y no. Entonces pasa el tiempo y una hermana me acuerdo que siempre estaba conmigo y me decía, hermana, es que mire, usted tiene que perdonar. Dios no la perdonó. Yo sí, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero no compares. O sea, que te lo hagan a ti y a ver si te vas a poner en mi mismo lugar. No, pues no. Entonces, no me pidas algo que tú no has pasado. Entonces pasa el tiempo, me trato de recuperar, vuelvo a la iglesia. Entonces llega en un momento que mi esposo trabajaba en un taller y nosotros, como ya pasó eso, nos fuimos a rentar. Entonces mi esposo todos los días iba caminando porque no teníamos dinero para comer, no teníamos dinero para cosas materiales. Llegó en un momento que él se iba a trabajar y yo, una hermana, me invitaba a juntar a las casas ricas. Y me decía, hermana, la invito a la San Jerónimo a juntar. Y yo decía, ándale, va. ¿A juntar qué, perdón? Cosas, porque las Ya. casas ricas tiraban cosas. Pero como ya pasó ese proceso con mis hijos, yo era de que ya no lo soltaba a mis hijos. Pero antes de comenzar, ¿llevó a sus hijos a hacerse pruebas? Sí, ¿Llevó tratamientos sí psicológicos o sí los llevé un tiempo al psicólogo, un tiempo, porque después unos hermanos hicieron oración, que pues eso tiene que tener liberación y cosas así. Y en cierta manera, pues yo digo que aún Dios en su misericordia no me fulminó por lo que yo decía, renegaba. Ujú. Oraban los hermanos por mis hijos, los acobijaban, estaban muy, muy atentos con mis hijos y en cierta manera Dios hizo algo bueno ahí con ellos, o sea, en cierta manera mm, bueno, sí les afectó, pero creo que con la ayuda de Dios no se prolongó más Ya. grande. Entonces llega un momento que nos vamos a rentar y una hermana me invita a juntar a las casas ricas, pero como nosotros éramos tan pobres, pero tan pobres, me acuerdo que nos íbamos a las casas ricas a juntar y nosotros teníamos que comer de la basura porque no había dinero. Al decir nosotros se refiere a... Mis hijos, yo y mi esposo teníamos que comer de ahí porque no había. Y mis hijos eran de que a pesar del proceso que pasamos, porque no había para comprarles un juguete, no había para comprarles ropa, no había dinero. Y yo me acuerdo que les decía a mis hijos, ¿tú quieres un carrito? Sí, ponte a orar. ¿Tú quieres esto? Sí, ponte a orar.
y nos íbamos a las casas ricas a juntar. Y Dios obraba. Y siempre les decía a mis hijos, ¿quieren algo? Oren. ¿Quieren comer? Vamos a orar. Y orábamos y Dios nos daba de comer. Ahí encontraban. Ahí encontrábamos. Y yo le decía a mi esposo, así va a ser siempre. Así vamos a vivir siempre. Pidiendo que nos regalen, que nos den. Y decía mi esposo, aguanta, aguanta, no reniegues. Y yo decía, bueno, está bien, ándale, no voy a renegar. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposo, ya no tengo zapatos, ya se me rompieron. Y decía a mi esposo, pues ponte a orar. Como no le dices a los niños. Y yo me acuerdo que le decía, Señor, ya no tengo zapatos, Señor. Y una hermana me decía, hermana, tengo unos zapatos. ¿Qué número es? Ah, del 4. Ah, se me hace que sí le queda. Entonces todo lo que tuvimos fue porque orábamos y Dios nos daba. Ya mi esposo empieza a acomodarse, pero ahí viene otro proceso más en mi vida. Mi esposo empieza a ganar dinero y se descarrila y en cierta manera pasa un tiempo de que no había dinero, entonces yo conocí a una persona y esa persona me dio trabajo y en cierta manera el enemigo empezó ahí a maquinar. Yo decía, bueno, pues este señor me da trabajo, bueno, y de repente el señor, oye, ¿no te gusta este vestido? Y yo, ah, sí, te lo compro. Y yo, ah, bueno, gracias. ¿Y tus hijos tienen comida? Y yo, no, ten, llévales. Oye, qué bonita sonrisa. Oye, tú estás bonita. Oye, 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 oye. Yo decía, a él sí le interesa, a mi esposo ya no. Entonces el enemigo empezó, este sí te pone atención, ¿cómo ves? Y como yo ya estaba en cierta manera la raíz de amargura que traía en mi corazón, yo dije, ah, bueno, y engañé a mi esposo, lo engañé. En- Entonces llega en un momento que mi esposo se entera que yo lo engaño y mi esposo se quiere quitar la vida, él se quiere matar. En ese entonces teníamos una camioneta y él agarró la camioneta y se iba a ir a estampar en unos carros. Pero dice que cuando él se iba a quitar la vida, oyó una voz que le dijo, no lo hagas. Entonces llega en un momento que hablamos y me dice él, bueno, te perdono. Yo le dije, ah, bueno, ¿estás seguro? Sí, te perdono. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Vámonos de aquí. Yo no quiero estar aquí en Monterrey. Porque en ese entonces, como yo cometí ese pecado tan grande, muchos empezaron a juzgarme, que yo no tenía perdón de Dios, que yo era lo más vil, que yo no podía pararme en una iglesia. No tenía perdón de Dios. Entonces yo le digo a mi esposo, pues vámonos. Prácticamente me apedraba como a Magdalena. A Magdalena. Entonces nos vamos a Zacatecas y entonces llega un tiempo que Dios empieza a hablar en mis sueños y me dice, en mis sueños yo veía que abusaban de mi hija. Y yo decía, no, Señor, ya no, ya no. Y soñaba y soñaba. Entonces hay una hermana que se llama Adriana Soto. Yo siempre le hablaba y le decía, hermana, me siento triste. Póngase a orar, hermana. Hermana, me siento así, póngase a orar. Y llegó un momento que yo le decía, hermana, es que últimamente sueño mucho que abusan de mi hija. Hermana, póngase a orar, póngase a reprender. Entonces llega un momento que instinto de mamá, no sé. Entonces le pregunto a mi hija, ¿qué tienes? Y me decía, ya mi hija ya estaba grande, ya tenía 12 años, 12 o 13 años tenía mi hija. Y no me dice nada. Para ese entonces, ¿cuánto tiempo tenían ustedes viviendo en Zacatecas? Duramos ahí 8 meses. 8 meses. 8 meses duramos en Zacatecas. Entonces descubro que otra vez usaron de mi hija. Entonces también descubro que mi esposo me es infiel. 2 golpes. Ajá. Un momento.
Entonces llegó un momento que otra vez yo digo, entonces esa es mi consecuencia. Entonces ese pecado que yo hice tuvo consecuencia. Y si nada más tan solo se imaginara la gente el dolor tan grande que es saber que por tu error, por tu pecado, por tu desobediencia, Dios habla y habla fuerte. El Espíritu Santo siempre te va a redarguir que no lo hagas. Pero también el enemigo va a estar ahí y te va a decir, hazlo. Y si uno no está firme en el camino de Dios, vas a caer. Y la consecuencia Es fuerte. es fuerte. Por eso dice la palabra que Dios ama a su Hijo y el que lo ama lo corrige. Entonces yo le dije al Señor, perdóname. Y hasta la fecha yo le he dicho al Señor, perdóname por el pecado tan grande que cometí. Por eso dicen, de haber sabido, no lo hubiera hecho. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Porque en ese entonces mi esposo estaba y le dije, ¿sabes qué? Tú aquí te quedas, yo me voy, me regreso con mis hijos. Pero trató de hacer justicia por su niña. No No, supieron, porque yo ya sentí como que no va a pasar nada. pero sí supieron quién había sido. Sí supimos quién fue. Entonces me regreso a Monterrey y la hermana que le hablaba siempre, ella me decía, hermana, es que mire, usted tiene que perdonar a su esposo y esto y el otro. Y yo le decía, no, no. O sea, es bien fácil decir, perdona, 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 pero no sabes lo que yo estoy pasando, o sea, no. O sea, llegó otra vez el enemigo a decir, ¿tú quién eres para decirme? O sea, si no has pasado por lo que yo pasé. Claro. Entonces, hubo Pastor Alejandro Guerrero que estuvo ahí con nosotros. Él me decía, hermana, esto es oración, ayuno, oración. Dios va a restaurar su matrimonio. Y yo decía, no. De hecho, nosotros íbamos a firmar el divorcio. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Entonces me dijo, bueno, nada más vamos a probar un mes y firmamos el divorcio. Perfecto. Ni tú ni yo, tú tus cosas, yo mis cosas y se acabó. Pero llegó en un momento que como dejamos que Dios entrara en nuestro matrimonio, Dios restauró. Y en cierta manera, cuando yo iba a la iglesia y yo veía, porque mi esposo, como es carpintero, en la iglesia donde estábamos, él le hizo un púlpito. Y ese púlpito que él hizo le puso santidad al Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos que nos íbamos a divorciar en un mes, yo me acuerdo que iba a la iglesia y yo veía el púlpito. Y Dios me decía, ¿vas a dejar que el enemigo haga lo que él quiera? ¿Vas a dejarle el camino libre? Y yo veía el púlpito y yo decía, Señor, es que no puedo, no puedo, Señor. Y Dios me decía, ¿y todo lo que yo te perdoné? ¿Y todo lo que tú hiciste si yo te perdoné? Y yo le decía, no, Señor. Tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres todo. Yo soy humana, yo no puedo. Y Dios me decía, sí puedes, inténtalo. Y yo decía, bueno, va, órale, vamos a intentarlo. Nos dimos otra oportunidad, empezamos a ir a la iglesia y todo, y llegó en un momento que nos regresamos a, a Ciénega, hace como 4 años, pero para esto, en ese tiempo que nosotros pasamos todos esos procesos, regresando lo de mi hijo, en todo ese tiempo que yo decido aceptar a Dios en mi corazón, yo veo que mi hijo empieza a ministrar la alabanza. Mi hijo empieza a tocar la batería. Un día mi esposo le dijo, cuando hago yo el pacto con Dios, me dijo mi esposo, dijo, ese niño, dijo, yo lo veo en la batería. Y yo le decía, ay no, Javier, tú estás loco. Y lo me dice, ¿de veras? Y me acuerdo que cuando nos íbamos a juntar en la basura, él se encontró unos bonguitos. Y cuando él se los encuentra, lo ve el pastor donde estábamos, se llama José Ávila, que ya falleció, le dijo a mi hijo, si tú alcanzas la batería, te subes a tocar, pero si la alcanzas.
Y me acuerdo que el monitor se subió y la alcanzó y empezó a tocar. Entonces mi hijo desde los 7 años empezó a tocar la batería. Entonces, cuando pasa todo eso, que nos regresamos de Zacatecas acá, mi esposo empezamos a trabajar en fábrica y mi esposo trabajaba de limpieza. Y llegó en un momento que yo lloraba porque yo decía a mi esposo, ay, ¿cómo veo a mi esposo lavando baños? Y pues, no lo visualizaba así, pero pues en ese entonces, pues en cierta manera cuando dejas que el enemigo haga estragos en tu vida o el enemigo hace estragos en tu vida, la escasez entra y entra como no tienes una idea. Entonces pasa el tiempo y mi esposo me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, ¿cómo ves? Ponemos una carpintería. Y yo le decía, no, tú estás loco. ¿Quién nos va a comprar? Y luego me dice, ¿de veras? Vamos a poner una carpintería. Pero él ya sabía, Él ya ¿no? sabía. Y yo le digo, bueno, va, ándale. Y me acuerdo que se encontró un espejo y una tabla, y me acuerdo que se la encuentra, la lleva a la casa y el vecino que teníamos, o que tenemos, perdón, fue mi esposo y le dijo, préstame un serrucho, un martillo y un taladro. Y, no, sí, ten, Javier. Y se lo presta y mi esposo empieza a hacer marquitos con espejo. Y me dice, véndelos. Como yo me gustaba mucho las ventas, yo dije, no, yo te los vendo ahorita en corto. Y me dijo, órale, va. Y empezamos a vender espejos. Y de repente un día tocaron a nuestra puerta y me dijeron, ¿ustedes hacen closet? Sí. Bueno, quiero un closet. Yo, va, un closet. Entonces empezamos el negocio de la carpintería, pero cuando nosotros empezamos, no fue fácil. No fue fácil porque nosotros entregábamos los trabajos en carretilla, en bicicleta, en taxis. Y a veces les decía a mis hijos, órale, agárrense en un cajón cada quien y vamos a entregar ese closet. Y prácticamente desde abajo nosotros empezamos. Y ahora que nosotros tenemos una estabilidad buena, por decirlo así, yo me doy cuenta que a pesar de todos esos procesos, a pesar de todos esos errores, a pesar de que viví en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo, Dios cambia y transforma. Claro. Y puedo decir abiertamente que de lo más vil, Dios me sacó para glorificar. De lo más vil, Dios me enseñó que debo de perdonar. De lo más vil, tengo una hermosa familia. Porque a pesar de que mi hijo desde los 3 años a los 17 años, ahorita ya va a cumplir 17 en una semana, jamás, y para la honra y gloria de Dios, jamás mi hijo convulsionó. Jamás de los jamases mi hijo quedó mal. Porque mi hijo, él ministra la alabanza. Yo me gozo cuando yo lo veo a él tocar la guitarra. Yo me gozo cuando lo veo tocar la batería. Y yo digo, gracias, Señor, porque esa oración que yo hice en el hospital, cuando lo estaban operando, yo le dije, Señor, si él queda mal, llévatelo, pero si queda bien, déjamelo. Y ahora puedo decir que realmente en ese momento no entendía. Pero ahora que lo veo ministrar la alabanza, yo digo, por eso me lo dejaste, para que glorificara tu nombre, para que exaltara tu nombre a través de la alabanza. Y gracias a Dios mi hijo nunca ha convulsionado, habla muy bien, pues es un niño bien, pero entendí que ese era el propósito de Dios. Entendí que el momento yo de hacer un pacto con Dios, de decirle, devuélveme a mis hijos, Dios me los devolvió, pero para que yo los instruyera en el camino de Dios. Claro. A veces el hombre da un diagnóstico, Ajá, ¿no? Pero no sabe que Dios tiene un propósito sí, para cada uno. sí. Y todas esas personas que en su momento me apedrearon y me dijeron de cosas, yo digo, Señor, bendícelos. Y el muchachito que hizo eso con mis hijos, llegó en un momento que yo le dije, supe que iba a tener una niña. Y mi coraje, y hoy puedo decir que Dios me sanó de eso. Yo sí dije que le hagan lo que le hizo a mi hija. Así lo dije.
que se lo haga. Pero llegó en un momento que Dios llegó a mi oído y me dijo, ¿y tú quién eres? Entonces yo dije, sí, es cierto, Señor, perdóname. Además, ¿qué culpa tenía la niña, no? Así es, De la maldad que había hecho el padre. así. Y me acuerdo que me arrodillé y yo le dije al Señor, perdóname. ¿Pudo perdonar Sí, al joven? sí, sí, Fue sí, difícil, ¿no? fue muy, muy difícil porque como madre no se lo deseas a nadie, No, a nadie. Y al ver a tus hijos así, o sea, es una impotencia, es no saber qué hacer, saber quién fue y lo veas tan campante y vivir una vida, dices tú, ¿cómo, Señor? sí, Pero yo entendí y yo dije, Señor, si tú has perdonado al homicida, ¿perdonas al violador? ¿Quién es uno para no perdonar? Entonces yo ahorita digo, por eso cuando veo personas que se acercan a mí, a mi esposo y me dicen, es que mi esposo es un borracho y volteamos yo y mi esposo y decimos, no, hombre, eso no es nada para lo que hemos pasado. Entonces podemos decir abiertamente que Dios restaura, claro, que Dios sana, que Dios liberta y que liberta al cautivo. Porque así estaba yo, cautiva. cautiva. Pero llegó mi Señor Jesucristo y me libró. Y hoy puedo decir abiertamente que Dios ha sido bueno y misericordioso. Hoy tenemos una carpintería que tenemos 3 años, que se llama Fama con doble A para que lo busquen. Gracias a Dios tenemos 3 años consecutivos y de comer de la basura y de vivir de lo que nos daba la gente. Hoy tenemos. No de marca, pero tenemos. Pero Dios ha sido muy bueno. Haciendo un recuento, justamente como lo acaba de hacer usted, de comer de la basura, de haber trabajado en cantinas, haber bailado, de toda esta vida, que ya no vamos a mencionar, pero de toda esta vida que usted pasó ahora, ¿cuál es la enseñanza más grande que le queda? La enseñanza más grande que me queda, puedo decir que es no retroceder atrás, no vivir del pasado y perdonar. ¿Sí? Eso, porque el enemigo siempre te va a recordar el pasado, el enemigo siempre te va a decir, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste. Pero cuando dejas que Dios entre, Dios siempre te va a decir, tú eres Claro, y tú eres grande. Y yo puedo decir abierta que Dios me ha mencionado que yo soy su hija y eso es lo más importante. Que Dios me perdonó y que hoy le sirvo a Dios y puedo decirle a la gente que si han pasado por violación, que si han pasado por infidelidad, eh, por muchas cosas, Dios, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para sanar y Dios tiene el poder para hacer muchas cosas, pero solamente Dios. En Dios encontramos la solución. Que van a venir luchas y pruebas, sí, sí van a venir, pero mayor es la recompensa que Dios nos tiene preparado para nosotros. Y eso es lo que nos queda, de que confiemos en Dios, porque dice su palabra que cuando estemos en la presencia de Dios ya no va a haber tristeza ni dolor. Y tal vez ahorita hay dolor, pero yo sé que al rato me voy a gozar claro. y ese dolor se va a ir. Sí. Si pudiéramos describir su vida en una palabra, ¿qué sería? ¿Qué sería? Mi vida en una palabra. Pues, en cierta manera sí hay mucho dolor, pero le hallo como que el gozo, la alegría, Ujú, ¿verdad? O sea, mucha gente me dice, ay, pero tú si siempre andas a risa y risa, pero trato de sacarle lo malo, claro. una sonrisa o algo Ujú. diferente. Sí, en cada momento en Ajá, el que usted atravesó, como quiera, siempre estuvo Dios ahí con usted sí, y siempre vio una mano, una señal de Dios. En cada etapa de su vida, aún tan fuerte como la vivió, ahí estaba, ¿no? sí, Aún cuando usted no conocía de Él, ahí estuvo, sí, para sí. tomarla de la mano, ¿no? Sí, siempre estuvo Dios, o sea, ahora entiendo y ahora que estoy en el camino yo digo, sí, cierto, Señor, yo era la terca, pero
Sí, Dios siempre, siempre, siempre estuvo conmigo Sí. en todo momento. ¿Sus hijos cómo están ahora? Uy, mis hijos, no, mis hijos están súper bendecidos, bendecidos. Gracias a Dios, ellos están restauradísimos. Este, mi hija pues sirve, es panderista, a veces es maestra de niños. Es una muchacha muy seria, pero que también yo creo que a pesar de sus procesos, es una joven muy fuerte, porque se le han acercado personas que han pasado por lo que ella pasó y de repente me dice, oye, ma, es que mira, mi amiga le pasó esto. Entonces tú dile, ahora predícale lo que Dios ha hecho en ti. Y mi hija se queda así, claro, ¿verdad? Yo creo que Dios la ha sanado, ¿verdad? Pero Claro, trata de sobrellevar y dar una palabra, sí. que sí se puede. Y aunque fue doloroso el camino, pero este es un propósito, ¿no? Sí, Como todos, sí, como todos vamos a tener un propósito en esta vida, así ¿no? es. Muchas gracias, Adriana. No, ¿Algo muchas más que gracias. quieras compartir con las personas que nos están viendo? Pues más que nada que sí se puede salir de la droga, sí se puede salir de la prostitución. Claro, mucha gente dice que no es el camino correcto, no, no es el camino correcto, pero cuando estás cegada por el enemigo o el enemigo hace estragos en tu vida, tomas esa decisión, pero de que se puede salir Puedes salir. y, y en Dios todo lo podemos. Eso. ¿Alguna red social que quieras compartir? Pues sí, Puedes dejarla de la carpintería si sí, tú de hecho quieres, sí, por si alguien quiere o sí. necesita un trabajo de Sí, de carpintería, con todo hecho, gusto lo puedes hacer. nosotros tenemos una carpintería, está como Fama con doble A, ahí nos pueden encontrar en Facebook y pues visiten nuestra página y todo aquel que vea este video, cotización totalmente gratis y pues que nos sigan en la página más que nada. Eso ya quedó. Pues muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden compartir, suscribirse y darle like. Y pues nada, en la cajita de descripciones vamos a estar compartiendo la dirección y la página de Facebook y así como todos los datos necesarios, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima.